Dios le bendiga. Este es su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastora el doctor Marvin Osborne, allí en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Whitman. Allí trabajamos en aquello que Dios nos ayuda a hacer y nos permite hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Es una iglesia, como he dicho antes, de habla inglesa. Pero si usted entiende un poco el inglés y quiere visitarnos porque no tiene una iglesia local y quiere escuchar palabra de Dios, le invitamos a que nos visite, porque allí va a escuchar palabra de Dios según la palabra de Dios y va a recibir también el amor de Dios de los hermanos y las hermanas conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y seguimos con el Salmo 94 y el versículo 19, y hablando de la multitud de nuestros pensamientos que a veces nos agobian, que a veces llenan nuestra mente y nuestro corazón o de ansiedad o de dudas o de ambivalencia. Ya hablamos de la ambivalencia, ya hablamos de la duda y vamos a hablar ahora de esos pensamientos de ansiedad que a veces nos ocupan, que a veces que nos distraen, que a veces hasta nos alejan de la presencia de Dios, porque tenemos nuestra mente llena de esos pensamientos que afectan nuestra vida espiritual como creyentes, como hijos de Dios. Y estoy hablando, y la palabra está hablando en este caso, a los creyentes, a los hijos de Dios. ¿Y cómo nos habla la palabra de Dios? ¿O qué más nos dice la palabra de Dios sobre ese problema de esos pensamientos de ansiedad? Si leemos en el Salmo 119 y versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, se deshace mi alma de tristeza, se deshace mi alma de profunda pena. Peso de lo que nos está sucediendo, estamos pasando. Ansiedad es sinónimo de tristeza, de pena, de aquello que nos agobia, de ese peso que produce en nosotros las circunstancias personales por las cuales estamos pasando, ya sea enfermedad, ya sea problemas económicos, problemas familiares, ya sea un problema con algún hijo de nosotros o con algún amigo, familiar de nosotros que nos pesa, que nos trae tristeza, ya sea que perdimos a un ser querido, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, a un familiar querido, ya sea cualquier tipo de ese pensamiento, bien, eso produce en nuestra alma que hay quebranto, que hay problemas, bien, de entonces enfocarnos en lo que Dios nos pide. Se deshace, se rompe, se divide mi alma de ansiedad. ¿Qué nos dice la palabra en capítulo 6, versículo 25? También hablando del problema de la ansiedad. El Señor Jesús hablando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo o qué habéis de vestir. Dice el Señor Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay veces, y yo confieso, hay veces que tenemos mucha preocupación por lo que va a pasar en nuestra vida. Ya yo estoy en los 69 años o 68 años para los 69 y puedo mirar a Dios y dar gracias a Dios porque hasta ahora Dios siempre ha cuidado de mí, de mi esposa, de nuestra familia, ¿bien? Y cómo Dios la ha hecho a través de los años y ahora estamos quizás más tranquilos porque vemos el cuidado de Dios y la protección de Dios. Pero años atrás, muy posiblemente, cuando estábamos todavía como jóvenes o jóvenes adultos o adultos, bien, siempre había una preocupación, ¿qué iba a pasar más adelante? Íbamos a tener siempre sustento cuando lleguemos a la edad mayor o a la edad de oro, como le llaman. ¿Qué iba a pasar con nuestra salud? Que íbamos a tener vamos a tener todo lo que necesitamos cuando lleguemos a esa edad, o vamos a tener un retiro digno para poder vivir dignamente cuando llegamos a la edad del retiro. Todo eso, bien, dice el Señor Jesús, no tenemos por qué afanarnos, porque Dios tiene, bien, y Dios conoce, y para Dios la vida nuestra es más importante. Para Dios el conocer y ayudar lo que nosotros necesitamos es más importante.
Dice el Señor Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y sigo leyendo. En el libro de Filipenses capítulo 4 y versículo 6, dijo el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Y la versión en inglés, si tenemos duda de esa frase, por nada estéis afanosos, la versión en inglés de New Living Translation dice, don't worry about anything. Don't worry about anything. Yo sé que no es fácil, lo puedo decir por experiencia. Siempre a veces me encuentro afanado por alguna situación, o a veces me encuentro afanado por alguna situación personal o familiar, ¿bien?, que uno está pasando, y siempre regreso ante Dios a dejar en manos de Dios esa situación, a dejar en manos de Dios ese pesar, a dejar en manos de Dios la resolución del problema que me esté provocando ansiedad. Siempre tenemos que regresar a Dios. La ansiedad es algo que pesa en nuestros corazones, que provoca angustia, que provoca tristeza y que a veces nos puede llevar a no confiar, a no delegar, a no esperar en Dios la solución de aquello que nos está, o la resolución de aquello que nos está provocando esa ansiedad. Aprendamos como hijos de Dios a llegar a Dios y a buscar de Dios y a presentar ante Dios todo lo que nos esté provocando ansiedad delante de su presencia. Y aquellos que, yo siempre insisto en esta parte, que no conocen a Cristo, que no tienen a Jesús como Señor y Salvador, necesitan primero que todo recibir a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento dado, cuando usted se acerca a Dios y confiesa a Dios que es pecador, como dice la palabra, y que necesita de Jesús como Señor y Salvador, como Dios nos invita e invita a todos a recibir a Cristo, entonces usted va a recibir de parte del Señor, de parte de Dios, lo que es la salvación y la vida eterna, y va a recibir ese grano de paz y de tranquilidad que va a ayudarle a continuar adelante. Justificados pues por la fe, dice el Señor Jesús, o dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, una vez más te damos por este día. Bendice tu palabra, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú la lleves para fruto, que tú obres a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en tus hijos, los creyentes en Cristo, que aprendamos a dejar el afán a un lado, Padre amado, y confiar en ti, y a los que no tienen a Cristo, a empezar por ese primer paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, en nombre de Jesús que oramos. Amén.